Bien, tengan a todos muy buenas tardes. Damos inicio a la presentación de hoy a cargo de Gilberto Pérez. Vamos a dar una breve introducción acerca de lo que es el capítulo regional. El Spanish Speaking Acousticians tiene como misión congregar y conectar a todos los profesionales y también a todos los estudiantes de la acústica y el sonido en el área geográfica de América Latina. El presente capítulo actúa como nexo entre la Acústica Society of America y los hispanoparlantes interesados en la acústica y el sonido, desarrollando y divulgando actividades de interés para todos sus miembros. Esta es nuestra membresía y distribución geográfica. Pueden ver en cuántos continentes estamos, cuántos miembros tenemos hasta la fecha, cuántas áreas técnicas, cuántos miembros de la Acústica Society of America hay y cuántos estudiantes pertenecen al capítulo. ¿Cómo unirse al capítulo? Usted puede hacerse miembro de forma gratuita, simplemente llenando el formulario que aparece en pantalla. Como también puede enviar sus propuestas, ya sea para futuros eventos o si está interesado en hacerse parte de la junta directiva, puede escribirnos al correo que aparece en pantalla. Adicional a esto, también compartimos información de cómo hacerse miembro de la Acústica Society of America. En pantalla pueden ver los diferentes tipos de miembro que hay con los diferentes costos como tal. Esta es la junta directiva actual. Todas estas personas trabajamos constantemente para poder traer eventos de nuestra región para nuestra región, pero también tenemos muchos miembros que van más allá de nuestra región, así que estamos completamente felices de poder compartir con todos ustedes. Nuestras redes, pueden seguirnos en todas estas plataformas o puede escanear directamente el código QR que aparece en pantalla, así les va a llevar directamente a todas nuestras plataformas en las que estamos presentes. Tenemos actividad en cada una de ellas y no se olvide visitar por favor nuestro canal de YouTube donde todas las charlas las subimos a nuestro canal de YouTube. La presentación de hoy trata sobre la ciberseguridad acústica, los parámetros del audio como clave de acceso en la era de la inteligencia artificial, presentado por Gilberto Pérez. ¿Quién es Gilberto Pérez? Es consultor e investigador de ciberseguridad con más de prácticamente 20 años de experiencia en tecnología. Es también conferencista internacional, director de tecnología y seguridad para una institución privada, como también ha liderado estrategias de protección, innovación y transformación digital. Es ingeniero en sistemas con maestría en ciberseguridad y gestión de proyectos, además también de tener un MBA. Es especialista en auditoría informática, arquitectura de seguridad e informática forense, como también es docente universitario en diferentes instituciones educativas. Gilberto ha asesorado a empresas y organismos en estrategias de seguridad, innovación tecnológica y fortalecimiento de sus infraestructuras. Dicho todo esto, damos paso a nuestro ponente para que pueda presentarnos la charla que tiene para hoy. Gilberto, bienvenido. Todo el espacio es suyo. Hola, gracias. Para mí es un honor compartir con ustedes este interesantísimo tema que de alguna forma es novedoso, por decirlo así, ya que son cosas que, si bien ciertas, no son nuevas como tal, pero a raíz de la inteligencia artificial sí ha creado espacio de investigación que debemos explorar. El tema de hoy, como bien ha dicho, voy a compartir ahora la presentación. Vamos a ver. Creo que ahí estamos ya. Ciberseguridad es el tema que quiero compartir con ustedes. Ciberseguridad acústica, los parámetros del audio como clave de acceso en la era de la IA. Fíjense que de alguna forma estamos combinando
tres temas importantísimos, que es la ciberseguridad, la acústica y la IA. Son tres temas que de alguna forma convergen y tenemos propuesta donde queremos de alguna forma explorarla junto con ustedes. Ahí también tenemos CBSP o Core Verified Security Protocol, que es una propuesta, valga la redundancia, que también hago cuando hablo de estos temas. Como bien decía, yo soy un consultor investigador en ciberseguridad y soy ingeniero en sistema y computación. Ya hablaron sobre mí de ese aspecto. Pero, ¿por qué ahora el sonido también es un tema de ciberseguridad? Basado en esa pregunta, que sería la premisa por la cual quiero abordar estos temas, ¿por qué ahora el sonido también no es un tema de ciberseguridad? Bueno, ustedes han visto ya en las redes, en los medios de comunicación, tanto tradicionales como los digitales, todo el auge que ha tenido la inteligencia artificial. Esto ha traído sus pros y contras, ha tenido sus ventajas, sus desventajas y obviamente eso abre un espacio ahora tanto para los investigadores, para los académicos, para las autoridades, pero también para las personas malintencionadas que dentro del mundo de la ciberseguridad pudiéramos considerarle, ¿verdad? Cibercriminales. Nosotros podemos ahora generar, modificar, alterar, ¿no? Imágenes. Podemos con la IA crear contenido escrito. Recientemente hemos visto cómo herramientas que ofrecen las grandes empresas tecnológicas permiten crear videos hiperrealistas. Pero hay un tema que es el audio, la parte acústica, la parte sonora que si bien es cierto, por muchos años se ha venido trabajando dentro de los sistemas informáticos, pero de lado a la ciberseguridad. Nosotros lo vemos como un componente regular, como algo muy normal, muy natural hasta incluso hasta emocionante. Recuerdo los temas, digamos, de inicio de los 2000 cuando comenzamos a ver aquel software en el sistema operativo Windows que se llamaba Text Allow, que nos permitía escribir un texto y él automáticamente te lo convertía en voz. Y de ahí eso fue evolucionando. TextAllow permitía después leerte los correos electrónicos y tú solamente escuchabas. Entonces, hemos visto cómo ha ido pasando de texto a voz o text to speaking o TTS. Hemos ido desarrollando estas tecnologías, la hemos visto crecer con el auge de la inteligencia artificial, evidentemente esto ha ido cambiando, porque nosotros nos preguntábamos, ya yo puedo ahora editar mi voz, grabar mi voz, por ejemplo, lo que usamos, digamos, software de edición de voz como Nuendo en su momento, ¿no? Como Adobe Audition, como en su momento también estuvo Cool Edit, eso es porque estoy haciendo referencia a Test Allo en aquel momento. Quisimos hacer ciertos experimentos, pero digamos, el desarrollo del momento a nivel de software no nos permitía más allá. Y hacíamos comparaciones que, de hecho, aquí mismo en República Dominicana se dieron casos en los 90 donde la voz editada se convertía, y entonces se hacían segmentaciones de palabras y se hacían, digamos, frases completas para aludir, a decir que una persona estuvo diciendo tal cosa a nivel de audio cuando la radio, digamos, en algún momento era la comunicación masiva. Estoy hablando de República Dominicana. Y digamos, se editaba y se decía que una persona dijo tal cosa. Ahora es más fácil. ¿Por qué?
Porque ahora lo que nosotros pensábamos es, si yo pongo un texto en Text Allo o cualquier otro software de aquel momento y que diga Gilberto Pérez estará en una conferencia y trato de esa voz, de ese texto, lo diga con la voz de la persona que ya yo tengo, fuera excelente, pero no me permitía. Entonces, y era un poco complejo. Hasta que con la era de la IA, estuvimos esperando todo este momento. Nosotros decíamos, bueno, yo puedo ahora tomar esa voz y decir, cada vez que Gilberto hable, voy a tomar, como dije inicialmente, fragmento de su voz hasta completar una frase y voy a esperar el momento que él diga, por ejemplo, abre la puerta. Puedo combinar esa palabra e ir de frente entonces a su casa, si él tiene, digamos, una puerta con IoT, con una cerradura inteligente o que tenga, digamos, de alguna forma un sistema como Alexa. Fíjese que la palabra es Alexa, di tal cosa, por decir algo. Como que la parte para iniciar es el nombre, sería la auténtica al decir la palabra Alexa, por decir, o Google, a tal cosa. Entonces, si yo puedo combinar eso con todas las cosas que Gilberto dice, entonces yo puedo crear una frase con con todos esos fragmentos de voz y pararme frente a su casa y abrir la puerta. Esto era como las cosas de nosotros, digamos, como informático, como hacker ético, que analizábamos qué se podía hacer con el audio podíamos pensar años atrás. ¿Qué sucede? Que con el auge de la inteligencia artificial, ahora puedo clonar la voz de una manera genial, es decir, una ultra o digamos altamente convencedora. Porque suena igual que Gilberto Pérez, la forma en cómo me clona la voz estos software ahora. Al inicio era un poco sintetizada. A veces tú escuchas voces clonadas que denotan que es una clonación, pero dependiendo del servicio que tú pagues, dependiendo el software que utilices, pues va a llegar a un momento que va a ser muy creíble, demasiado creíble. Entonces, cuando combinamos esta IA que te permite, o este software basado en IA que te permite clonar una voz, es decir, hacerla tal cual una voz de una persona a través de una computadora, combinamos esos con los equipos electrónicos que funcionan tomando como referencia tu voz, entonces estamos frente a qué? A ciberseguridad, estamos frente a IA y estamos frente a sonido, a audio. Por eso quería combinar estos tres elementos. Y seguimos estudiando y nos dimos cuenta de esto. Miren, ¿qué sucede? Nosotros tenemos ahora mismo estos indicadores que presenta McAfee, por ejemplo. McAfee hace una investigación reciente, inicio de este año, final del año pasado, y muestra lo siguiente. ¿Qué muestra McAfee? Sencillo. Entre todas las personas que estuvo evaluando y que estuvo haciendo su investigación, 40% de esas personas dicen que ayudaría si recibe un mensaje de voz de su pareja, independientemente de que sea clonado o no, ellos lo van a ayudar. Ellos escucharían un mensaje de voz que su pareja le solicitó algo, una ayuda, y ellos van a ayudar. El 40% de las personas están seguros de que eso va a pasar. 70% de personas dicen que no pueden distinguir entre una voz clonada y una voz real. O sea, no hay forma de que ellos puedan darse cuenta de qué sucedió, perdón, de que si la voz es clonada o es real. O sea, estamos hablando del 70% de cada 100 personas, 70 dicen que no van a saber cuándo. Y eso, que eso va a depender mucho del ataque que se haga y con qué herramienta se utilice. El mismo estudio indica que el 53% de las personas, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted, que estoy seguro también, comparte su voz en línea cada semana. Yo diría que un poquito más. Esa fue lo que yo encontré. Para mí un poquito más. ¿Por qué? Porque usted o subió su voz en un video
de YouTube, vamos a decir ya no semanalmente, pero usted en algún momento tal vez la ha subido, o en TikTok, o en una nota de voz que mandó por WhatsApp a alguien, o por cualquier otra plataforma, el 53% de las personas han realizado esto. Y fíjense, el último indicador, que el 77% de las personas ha perdido dinero en base a esto, a este tipo de ataque. O sea, 77% ya ha perdido dinero con este tipo de ataques. Fíjense cómo va aumentando esto y estamos iniciando. Esto es las puntas del iceberg. Esto es apenas iniciando de lo que nos permite hacer la IA con la clonación de voz y cómo se van redefiniendo algunas cosas. Lo vamos a ver en el camino para que ustedes vean. ¿Qué sucede? Miren, actualmente nosotros tenemos por costumbre, por naturaleza y del principio de los tiempos, nosotros tenemos unos sistemas que cuando hablamos específicamente por teléfono, estamos frente a qué? Aquel número identifica, perdón, aunque las telefónicas identifican al número, o sea, al equipo, al número, no identifican al hablante y nosotros tenemos que de alguna forma cruzar esto para evitar todo eso que está sucediendo ahora mismo con la parte de las clonaciones de voz, como estuvimos hablando, los ataques de clonación de voz y otros ataques que ya ustedes tienen ahí en pantalla, identificar primero al hablante, no el número telefónico, que es lo que está haciendo ahora en las telefónicas, por poner un ejemplo, pero digamos que suceda igual en un video, en un video de YouTube o en cualquier otra plataforma o un audio. Nosotros, al inicio, ¿cómo empezó todo? Los teléfonos, cuando nos llamaban, iniciaban con lo siguiente. Un mensaje era un tono, rum, rum, sonaba y usted lo levantaba. Usted no sabía quién llamaba. Entonces viene el tema de que nosotros logramos identificar con un número telefónico o un call ID, como comenzaba a llamarse, pero yo tenía que aprenderme el número 809 más 1809 para República Dominicana, ¿no? 661 XXX. Ese era el call ID de la otra persona. Veía el identificador, que era ese número telefónico. Pero después yo tenía que aprenderme y eran muchos números, entonces ya yo pude ese número telefónico asociarlo con un nombre. Y por eso ahora el número ahora es Gilberto Pérez. Yo sé cuando me llama Gilberto, cuando me llama X persona o me llama la empresa, pues ya yo tengo un número registrado con un identificador. Pero ¿qué pasa? Los atacantes pudieron hacer el Core ID spoofing, falseado de ese identificador de llamada, pudieron hacerlo. Ya eso no es un factor determinante de protección o de seguridad, porque fácilmente yo puedo llamarlo a usted con el número telefónico que yo quiera. O sea, tengo un número telefónico, pero usted le va a salir de aquel lado el número que yo quiera ponerle o el nombre que yo quiera que salga, que diga Policía Nacional, que diga Banco Central, que diga cualquier cosa, usando técnica de Core ID spoofing. Pero también a esto, súmele que usted le utilice ingeniería social y esa capacidad de engañar, ¿no? Mientras esté hablando con usted, poder farsear todo esto. Y el deepfake, que es lo que estamos hablando, el smishing, combinamos todo esto, que es ese phishing o capacidad de pescar, tratar de lograr conquistar informaciones, obtener informaciones sensibles, pero a través de SMS, igual que el phishing, lo mismo, pero con voz, tratar de lograr información vía voz. Y hombre en el medio, man in the middle, sin swapping, todos estos términos son relativamente conocidos en el mundo de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es usar esos ataques en el mundo de los teléfonos, pero son los mismos ataques básicamente, van a tener las mismas características. Y nosotros entendemos que debe haber una nueva línea de investigación que abarque
tanto la parte acústica como la parte de ciberseguridad. Es por eso que yo, por lo menos, he utilizado y sigo utilizando en los eventos donde estoy hablando de estos temas, en los escenarios donde estoy, me he encontrado, yo he tomado como uso el término de ciberacústica, que es lo mismo que ciberseguridad acústica, solo que es más friendly decir ciberacústica. ¿Por qué? Porque tiene ciberseguridad de red, seguridad, digamos, de base de datos, seguridad en desarrollo, etcétera. En este caso es ciberseguridad, seguridad en acústica. Yo le denomino ciberacústica, es más fácil, más cómodo para el público común. ¿Por qué? Ojo, ciberacústica no es un término que me he inventado yo, pero el concepto sí lo estamos trabajando. El término ciberacústica es un término que se utiliza para referirse a una marca que crea headset, que crea eh, audífonos, ¿no? Orejeras, decimos por esta área del mundo, y no es popular ni en ciberseguridad, básicamente, ni en la parte informática. Pero en algún momento sí se utilizó el término a principios de los 2000 en una revista de España que básicamente utilizó el término para referirse a la línea de la seguridad usando acústica, pero solamente se utilizó como forma de un post rápido, no dieron descripción, no se habló como tanto de esto y eso es algo que ya estoy describiendo y lo publicaré en los próximos días. Todo lo que sería la parte de ciberacústica, que lo veo como, digamos, como lo estamos definiendo, se refiere a las medidas y tecnologías diseñadas para proteger la información de audio y voz, tanto en tránsito como en reposo, contra acceso no autorizado, manipulación y ataques cibernéticos. ¿Por qué digo tanto en tránsito como en voz? Porque la idea es proteger la información una vez. Hay canciones, música, audio sensible como de seguridad nacional, como por ejemplo llamadas de 911 y demás, y de seguridad de un estado, que deben ser guardados en un servidor, pero estos deben estar protegidos bajo buenos sistemas de encripto. O sea, yo he propuesto, por ejemplo, ARSP, que es un protocolo, y en algún momento tal vez estaremos hablando de eso, que lo que busca es proteger el audio cuando está en reposo, como una capa extra a los protocolos actuales. En algún momento pudiéramos hablar de eso, pero también estoy proponiendo cuando la voz no está en reposo o el audio cuando está en tránsito, específicamente la voz, en llamadas telefónicas, que es el tema que estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Un protocolo que busque eso. Y eso es SP, proteger no al audio como tal, sino a quien está hablando, garantizar que sea esa persona. ¿Por qué? Porque ahora mismo todos los sistemas lo que hacen es que autentican cómo tú suenas, no realmente quién tú eres. Si una persona te clona la voz, básicamente seré tú para los fines de autenticación en todos los sistemas. Porque, si bien es cierto, hay algunos sistemas que lo que hacen es que autentican o buscan la forma de tener, buscan las formas, las vías de autenticar la persona viva, por decirlo así. Ya todo esto lo hace la IA. Entonces, basado en este esquema que ustedes ven en su pantalla, ustedes tienen, por ejemplo, un usuario auténtico en la primera línea que tiene una voz, una señal de voz normal, esa que se ve en verde, y que a través de un micrófono o un sensor que capte el audio, él puede verificarse en los sistemas de autenticación de automático que existen, tanto financieros como de seguridad, como los controles de acceso, como los dispositivos personales de privacidad y los dispositivos inteligentes, como le estuve hablando, como una puerta, como las ventanas, como las luces, como los electrodomésticos.
Pero aquí más la parte financiera, por ejemplo, aquí en República Dominicana hay un banco que autentica básicamente algunas de las operaciones con tu voz, pero también los sistemas de control de acceso cuando tú entras, igual a algún lugar. O sea, eso funciona con tu voz. En la siguiente línea, que es la línea número 2, ustedes se fijan, nosotros tenemos aquí en la línea inferiores, tenemos dos grupos, uno que son los ataques lógicos y otro que son los ataques físicos. Viéndolo de manera rápida, cuando tú haces un ataque lógico, digamos, tú tomas una señal de voz en la segunda línea, toma la señal de voz y esa señal de voz, tú haces una conversión y la falsea y esa señal que inició siendo una señal auténtica, luego de convertirla y farsearla, tú usas un micrófono y puede acceder entonces a su sistema financiero o a su sistema de control de acceso utilizado por vos. Pero también, eso que yo le dije al inicio, que nosotros quisimos hacer ya es muy posible, que es hacerle transcripción de voz a texto o de texto a voz y luego yo tengo ese texto, que lo convierto en voz con la voz clonada, utilizando esa voz clonada que yo tengo ofreciada a partir de una voz, digamos, auténtica, yo envío una voz clonada hacia un micrófono y ¿qué sucede? Tengo los mismos accesos, pero el atacante pudiera hacer una grabación de mi voz desde este mismo escenario que estoy hablando, grabarla, tomar ciertos segmentos. eh, digamos, difundirla por un medio un parlante, una bocina, tomarla después, espufiada, y pasarla a cualquiera de estos tipos de verificaciones o sistema de verificaciones. Y así sucesivamente se puede jugar con esta voz. Hay diferentes tipos de ataque dependiendo las características que podamos usar. O sea, y qué tanto el atacante tenga la intención, ¿no?, de hacerlo. Recientemente, miren esto. Esto hace solamente 2 o 3 días, no hace una semana bien completa, ya es una alerta global. Eso que estamos hablando ahora mismo y que tenemos tiempo diciéndolo, es una alerta global. Eso es reciente de esta semana. Por ejemplo, hace una semana atrás, me refiero a la segunda semana, primera semana de julio 2025, para lo que van a ver esto posteriormente, un impostor usa inteligencia artificial para hacerse pasar por Marcos Rubio y contactar a funcionarios extranjeros. Ya todos sabemos quién es Marcos Rubio, de Estados Unidos, ¿no? Y comenzó a llamar a embajadas, específicamente aquí en Latinoamérica, me parece que fueron 3 embajadas que cayeron en esta trampa y obtuvieron información sensible. Pero recientemente, 3 días atrás, Sam Altman confiesa que le aterroriza el uso de la voz como un método de autenticación, que es una locura seguir haciendo esto. Y hay bancos que lo hacen en su país, en el mío, en el mundo lo están haciendo. Y por eso él está alertando Sam Altman. Entonces, ¿quién es Sam Altman? Bueno, el CEO de OpenAI. Todos hemos usado o utilizamos en algún momento ChatGPT, ya saben entonces quién es Alan Altman. Entonces, si ya eso tengo una alerta global desde hace unas semanas atrás, nosotros estuvimos realizando y haciendo el grito de alerta hace cerca de un mes y algo en Panamá, en un evento donde estuvimos presentando esta propuesta a nivel presencial para todo Iberoamérica en el SD RUTCOM. Y estuvimos viendo una ruta de alerta con esto. Y estamos diciendo, señor, esto es serio lo que va a pasar. Parece que ya San Arman y las grandes autoridades están tomando esto como un tema serio. El caso de la voz específicamente, la parte acústica de todo esto. Miren el panorama reciente, ¿no?, de nosotros aquí en Latinoamérica. Si ustedes buscan en su país, todo el que está aquí conectado, algo ha sucedido en los últimos años en su país. Por ejemplo,
Robo de datos en Interbank al descubierto. Así operó el hacker que extrae información de clientes del banco. Estamos hablando de informaciones que ya se filtraron de clientes del banco. Ransomware ataca al gobierno de México y secuestra 313 gigas de datos de la Consejería Jurídica. Nueva filtración de Renaper. ¿Qué pasó esta vez con la publicación de los datos ciudadanos argentinos y qué hay que hacer? Panamá, miren, ciberataque de igual forma. Movistar de Telefónica sufre masiva filtración de datos en Venezuela. Y en mi país, República Dominicana, los organismos de Estado investigan la sustracción de datos de la plataforma de vacunados contra el COVID. ¿Por qué yo presento esto? Sencillo. Estos datos normalmente tienen que tu dirección telefónica, perdón, tu dirección física donde vives, tus teléfonos telefónicos, fecha de nacimiento, ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense qué puede hacer un atacante con estas informaciones. Ya la hemos visto, que nos atacan por WhatsApp, que nos son cada vez más convincentes. Y aquí viene una parte interesante porque yo reapunto el tema de la nueva línea de investigación ciberacústica, porque esto trae consigo otros vectores de ataques. En este caso, yo he denominado otro término, se llama SWAT o ataque, un ataque automatizado, que sería un ataque de voz sintético automatizado estilo phishing. Me explico. Imagínense que todos esos datos que se han filtrado, todos esos datos que se han filtrado en cada uno de esos países, vamos a referirnos específicamente en República Dominicana, por ejemplo. Un atacante en el paso uno toma los datos que se liquearon, que están vendiéndolo en otra parte, hasta gratis están en la Deep Web, lo toman o lo compran, luego que lo tienen se hacen pasar por un banco X, clonan la voz del banco, en este caso muy conocido, el banco, ¿no? Tienen un IBR que dicen, hola, gracias por llamar al banco tal, o hola, te llamamos el banco X. Esta llamada está siendo grabada. Para garantizar el soporte brindado, esta llamada está siendo grabada. Eso ya nosotros no lo sabemos. Creamos, digamos, un agente como atacante. Nosotros somos atacantes. Creamos un agente que le colocamos esa voz clonada. Luego que clonamos la voz, le decimos los pasos y cómo debe comportarse. La pasamos a través de un IBR falso o un sistema de call center falso con la voz clonada y con todos esos datos suyos que fueron filtrados, en este caso mis datos, me va a llamar a mí ese IBR automático sin no haber nadie que le haga nada ni que tenga que cansarse y que puede trabajar 24 horas, me va a llamar. Hola, le habla del banco X. Me habla el señor Gilberto Pérez. Sí, le habla Gilberto Pérez. En este momento su tarjeta tiene un consumo de $100. ¿Usted quiere aprobar o no esta transacción? Yo voy a decir eventualmente que no. Y me va a decir, bueno, para aprobarlo, deme los números del frente de su tarjeta. Digítelo. Ahora digite los números de atrás de la tarjeta. Tú dirás, bueno, porque Gilberto, ¿quién va a hacer eso? Normal, todo el mundo cae. Hay un alto porcentaje. Eso es phishing, básicamente, en este caso phishing, y ese es el ataque más utilizado y que más la gente cae. Entonces, como está automatizado, ella va a tratar de convencerme. Yo le voy a decir, no, yo no doy mi dato de esa forma. ¿Cómo yo sé que estoy hablando con el banco? Ok, para que usted, para hacerme sentir confiado, el mismo bot lo que hace es que consulta la base de datos que ya tiene filtrada de mí y me va a dar información que yo creo que solamente el banco tiene. Donde yo vivo, cuando vine, por ejemplo, cuando se filtran, por ejemplo, en República Dominicana, dijeron que se filtraron los datos del e-ticket, que son los tickets de entrada y salida al país cuando uno lo completa, ¿no? Que ahí dice cuando yo viajé, dónde viajé, hacia dónde voy, todo eso. Todos esos datos se unifican y tengo un ataque muy, muy fuerte. Entonces, que me llamen a las 2 a las 10 de la noche
Y yo le digo, no, está bien, yo voy al banco. Me va a decir, bueno, me va a crear la duda porque el banco va a estar cerrado a esa hora. Me va a dar un número de teléfono con, digamos, un Call ID spoofing. Cuando yo voy a llamar, yo pienso que estoy llamando al banco otra vez y me va a contestar el Ibere falseado también y me va a hacer creer que yo estoy hablando con el banco. Al final, todo es un ciclo y ese ciclo completo termina siendo, mis datos están siendo automáticamente grabadas en una hoja, por ejemplo, de Excel, una hoja de cálculo que posteriormente va a ser expuesta y vendida en la dark web. Eso es un ataque automatizado utilizando voz clonada. Para que tengan una idea hasta qué nivel podemos llegar o qué pueden alcanzar los atacantes. Yo he definido este tipo de ataques como swap, synthetic voice, automatic phishing. Así lo he denominado y lo he descrito en algunos artículos. Fíjense que todo esto lleva una línea de investigación ya a partir de ahí de lo que es ciberseguridad con acústica, todo aparte. ¿Qué hemos hecho para contrarrestar un poco esto? Bueno, hemos creado un protocolo que pretende que ya podamos, digamos, confiar en las llamadas todavía. El protocolo se llama Core Verify Security Protocol, que hemos puesto a disposición para que de alguna forma sirva como medio para contrarrestar este tipo de ataque. La idea con esto es, y yéndonos en la parte ya acústica, en la parte ya de técnica de la voz, no es guardar un segmento de la voz, no es como hacen todas las validaciones, que guardan un poquito de tu voz y hacen una comparación voz contra voz. No, en este caso lo que busco es comparar básicamente digamos, el comportamiento de la voz, utilizando parámetros de la voz de cada persona, como por ejemplo el tono, el timbre, la frecuencia de la variable, la intensidad, la prosodia, los formantes, el pitch. La forma en cómo nosotros vamos hablando, todas esas características que tiene la voz, tomarla, convertirla en un archivo de texto y no guardar la voz, sino ese archivo de texto que hasta el momento, digamos, computacionalmente hablando, no se puede pasar del archivo de texto, convertirlo a voz y luego de ahí entonces hacer lo mismo y convertirlo a voz, identificar a la persona. Eso no se puede porque de alguna forma nosotros lo que hacemos es que garantizamos la privacidad de quien se almacena en ese archivo de texto. O sea, tú no puedes convertir ese texto porque carece de otros elementos que fortalecen a la voz para que sea audible. Entonces, lo que se escucharía sería un ruido si tú tratas de convertir ese texto a voz. Entonces, lo que se guarda es esto. Y esto se va almacenando, se almacena en un punto y esto se convierte en un certificado que luego va a ser comparado con una muestra cada cierto tiempo. Entonces, así funcionaría un certificado comparable con una muestra. Cada persona en cada dispositivo, ya sea su teléfono, ya sea en IoT, donde quiera, tendría un certificado acústico y que se va regenerando. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, en el sistema telefónico? Y es como lo presento. Usted hace una llamada, esa llamada pasa por la telco elige la antena más próxima, la telco toma la muestra acústica de su voz, la procesa y crea ese certificado. Y ese certificado se envía al otro punto de la voz. Dice, no, ya esta voz yo la conozco, ese teléfono está autenticado, esa persona está autentificado, perdón. Esa es la persona que dice ser. Quien está hablando es Gilberto, porque en mi servidor de Core Verify Security Protocol, yo le estoy viendo aquí y funciona. O sea, es él. Ya lo comparé. Hay otras características técnicas que validé que dicen que ese es Gilberto. Las probabilidades son muy altas de que sea él. Y lo mismo pasa con la otra persona. A medida que me valida a mí, lo valida a él y así sucesivamente. La idea es que los dos queden validados y que en los próximos 5 segundos después de una llamada se pueda validar a la persona y que esa persona
esté confiada con que está hablando con la persona que dice ser. ¿Cómo se muestra? En el teléfono, cuando la llamada es validada, entonces va a tener un candadito abierto, cerrado, perdón, al lado de la hora o al lado de la batería, así como cuando estábamos en los tiempos del COVID, por ejemplo, que decía en pandemia, no salgas de casa, en algunos países salía eso, quédate en casa, no salga de casa. Es cambiar ese mensaje cada cierto tiempo. Cuando usted tenga la llamada, le va a decir cuando es validada y cuando no es válida, si está abierto, está cerrado. Así como funciona TLS y SSL en en términos técnicos, cuando uno entra a una página de internet que tiene el candadito que te indica si es segura o no. Esa es la ruta, eso es lo que queremos lograr. Después de 5 segundos ya usted sepa si está hablando con un agente de IA, si está hablando con una voz clonada, o sea, garantizar eso. Claro, hay otras herramientas que hacen cosas similares. Ojo, hay herramientas que hacen cosas similares, pero ahí yo le muestro algunas de ellas, como Nuance Communication, por ejemplo, pero guarda plantilla biométrica de voz. CBSP, la idea es que no almacene audio, solo los parámetros de texto, como Pindrop, por ejemplo, que analiza la llamada completa. CBSP solo válida de los primeros segundos, ya él sabe, y te tengo un certificado en tiempo real. ID requiere un entrenamiento previo del sistema de voz del usuario, mientras que CBCP lo que hace es que aprende cada vez que yo voy llamando, va fortaleciendo el certificado y lo va aprendiendo cada vez mejor. Lo mismo con VoicePin, que almacena la biometría vocal como parte del logueo de entrada. Pero CSP no hace un login vocal, sino que el certificado periódico y no almacena la voz. Entonces, fíjense que estamos frente a una línea de investigación nueva dentro de todo lo que es la ciberseguridad. Combinar todo esto yo he enfocado hoy en temas de teléfono, ¿no? Pero esto pudiéramos verlo en otros escenarios donde se utiliza la voz como medio de autenticación. La IA ha redefinido todo esto. Tenemos que trabajar en esto en ambos. Por eso es que tenemos ciertos retos y perspectivas futuras con esto. Bueno, las regulaciones necesarias. Personas que cambian, por ejemplo, se hacen una algo así se llama, una operación. Por ejemplo, las personas que cambian de sexo, se quieren cambiar aquí en la glotis, la glotopatía, en esto, y tienen la voz más aguda, más, más fina, más fuerte, y se cambian esto aquí. Esto cambiaría las perspectivas legales, pero también un tema de privacidad versus seguridad, cuando las personas prefieren a veces estar más privados que ser más seguros. Entonces, ahí hay que hacer este equilibrio a nivel regional, a nivel global. Eventualmente esto viene a través de estándares internacionales que se deberían crear a partir de todo esto para ver cómo se van a manejar los temas acústicos, en temas de la seguridad. Si ya toda esa parte de biometría de voz que conocemos, si ya viene en decadencia o hay que agregarle una capa extra, para eso se va a necesitar la colaboración entre diferentes gremios de acústica y ciberseguridad, que nosotros todos entonces de alguna forma podamos podamos unirnos y traer soluciones como de este tipo y demás y aportar a estas. Esa es como la idea, ¿no? Entonces, tenemos algunas otras propuestas de investigaciones que hemos realizado, que por término de tema de tiempo, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, pero sí estaremos siempre prestos para seguir aportando. Señores, para mí es un honor. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, no sé si estamos a la orden. Muchas gracias, Gilberto. Aprovecho de mencionar a todos los asistentes que si tienen preguntas puedan hacerlo en el chat y bueno, en la sección de preguntas y respuestas para que podamos ir respondiendo de a poco. Mientras van escribiendo las preguntas, damos las gracias a Gilberto por habernos presentado esta ponencia el día de hoy, realmente muy interesante y que también trata de, da mucho para hablar, ¿cierto? Hay muchas partes que probablemente de aquí en el mediano o corto plazo se vayan investigando y se vayan adjuntando más a la investigación
Y es muy interesante todo lo que ha propuesto Gilberto el día de hoy. Gracias, gracias por la valoración. Seguiremos investigando y compartiendo, ¿verdad? Aquí mismo en esta comunidad de profesionales, cada vez que encontremos algo nuevo y que sigamos encontrando y sigamos investigando, seguimos desarrollando soluciones, seguimos investigando cómo podemos, digamos, de alguna forma conciliar estos mundos. ¿Ven? Y ese es el trabajo, porque es algo básicamente nuevo, es toda una, como yo decía, una línea de investigación que deberíamos, digamos, impulsar. Totalmente. Bien, no tenemos preguntas. Matt, da las gracias. Gilberto dice que ha estado muy buena la presentación. Y bueno, podemos culminar por el día de hoy. Eh, Perdón, acá tenemos una pregunta que apareció. Dice, hola, excelente presentación, muchas gracias. Me queda una consulta. He trabajado durante mi tesis de pregrado y magíster con parámetros acústicos, FO, formantes, jitters, shimmer, etcétera. Y siempre he pensado que debe existir una estandarización del cálculo de estos parámetros, ya que existen diversas maneras de aproximarlos. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo de igual, lo veo como bien lo apunta, porque son parámetros, digamos, cuando uno lo extrae y usa, en mi caso, digamos, cuando estoy trabajando y uso algunos. Y quiero extraer estos parámetros. Cada herramienta hace como que su cálculo, y bien como la apunta, no hay como un estándar como tal, pero es justo por eso, porque se ha quedado como de lado todo esto como línea de investigación y es algo que, y por eso lo puse como dentro de los retos, como que debemos comenzar a estandarizar esto y verlo más serio cuando lo estemos viendo en términos de autenticación, que tengamos un estándar, que los cálculos sean lo más cercano posible como su nombre indica, un estándar. Y que cada quien no tengamos, digamos, una perspectiva diferente de verlo, que es lo que genera cuando está de esa forma. Perfecto, muchas gracias, Gilberto. No tenemos más preguntas. Y bueno, damos nuevamente las gracias a Gilberto por haber estado presente y poder, digamos, darnos esta presentación tan interesante que se habla mucho el día de hoy. Y bueno, vamos a estar informando por nuestras redes sociales los próximos eventos, así que pueden estar pendientes de todo ello, tanto en los correos de Facebook, en el correo electrónico, en Facebook, y la grabación de esta presentación va a estar en el canal de YouTube en breve. Gracias a Walter, ustedes. sí, Gracias. tiene levantada la mano. Vamos habilitar por si quiere hablar. Walter Montana. De todas formas, también lo puede escribir en la sección sus preguntas y para darlas a conocer a Gilberto. Bien. Acá tiene. Dice, gracias por la presentación, dice Walter. Mi pregunta es, ¿cómo se consideraría la autenticación cuando alguien tiene disfonías? Bueno, en este caso, lo que he planteado, si buscan digamos, el texto completo, sería como la aplicación web, en mi página está el white paper y también está en algunas páginas donde yo he publicado artículos como Ciberilatan, te ponen CBSP. Lo que hacemos es que, como decía, lo que se hace es que aprende con las llamadas. Por ejemplo, ahora mismo yo puedo tener un entorno ruidoso porque pudiera ser el tema de la disfonía, pudiera ir aprendiendo. Entonces, lo que yo hago, como tengo tantos parámetros que validar, la disfonía me va a alterar algunos, pero yo tengo otros parámetros que me van a hacer más convincentes. Lo que hace esto es que la valoración de veracidad
pudiera disminuir, pero no le quita, por ejemplo, la fuente. Digamos que yo estuviera autenticando también el email de equipo. O sea, yo tengo una alta valoración y también tengo el email físico del equipo. Entonces, lo que hace es que me agrega el email, por ejemplo, físico del equipo, el identificador, una capa extra. Si yo tengo disfonía, pero vengo del mismo equipo, el sistema lo que va a decir es, bueno, tiene altas probabilidades de ser Gilberto Pérez. La voz tiene algunas variaciones, pero yo tengo 35, 36 parámetros que valorar. No estoy valorando solamente dos, tengo 3, 4, 5 fuera, tengo 30 por encima, por decir algo, ¿no? Por decir un ejemplo. No sé si con eso se respondo. Perfecto, muchas gracias, Gilberto. Y bueno, si tienen más preguntas, pueden estarlas haciendo, escribiendo en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a guardar unos minutos por si alguien más quiere eh, preguntar. Y bueno, aprovecho este tiempo para mencionar a aquellas personas que no son miembros del capítulo regional. Pueden hacerlo buscando nuestro capítulo en la web. Van a encontrar nuestra página web, van a encontrar una sección de formulario para poder registrarse y si gustan también pueden hacerse miembros de la Acústica Society of America. No tenemos más preguntas, Gilberto. Podemos dar por terminada la sesión de hoy. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo compartido esta tarde y a todos los asistentes, pues, por estar siempre ahí acompañando. Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Buenas tardes a todos.